está disponible el tráiler del episodio 33 de Shref Ruya. Eres mi sueño. Shref no puede aceptar que HDR le oculte la identidad de su propio hijo. Este gran misterio pone a prueba seriamente el vínculo de amistad y honestidad entre ambos. Mientras el misterio de la falsa Ruya, causa de los celos y el resentimiento de Nissan, continúa perturbándolo, ¿cambiará la balanza la confesión de la otra parte de que no es Ruya? De Shref a Nissan: eres mi sueño, mi fantasía, mi realidad. Eres mi sueño. A veces, una sola frase basta para quemar y reconstruir todo el pasado de un hombre. El tráiler del episodio 33 se sitúa justo en ese umbral. Este tráiler no es solo una confesión romántica. Al contrario, presagia un gran punto de inflexión en el que Shref se enfrentará tanto a su pasado como a su propia identidad. En esta historia donde el amor, los secretos y la paternidad se entrelazan, parece que ninguna emoción quedará a flor de piel. La decepción de Shref con HDR sacude profundamente la confianza que se ha establecido desde el comienzo de la serie. HDR no era solo un amigo. Era una figura que llenaba los vacíos en la vida de Shref, lo guiaba y actuaba como una figura paterna, a veces como un mentor. En el mundo de Shref, la lealtad es más importante que los lazos de sangre. Pero la verdad que ahora ha salido a la luz se centra en su punto más sensible: el hecho de que se le haya ocultado la identidad de su propio hijo. Este secreto reaviva el sentimiento de abandono que Shref experimentó en el pasado. No es irónico, sino trágico, que un hombre conocido como el padre de huérfanos desconozca la verdad sobre su propio hijo. Esta tragedia saca a relucir una vez más al niño frágil que lleva dentro. La mirada de Shref en el tráiler es impactante. Hay ira, sí, pero bajo ella se esconde una sensación de confianza rota. Para Shref, la traición no es solo una puñalada por la espalda, que le nieguen la verdad también lo es. Porque siempre ha sido una persona dispuesta a conocer incluso la verdad más cruda. Ahora, el hecho de que se haya tomado una decisión en su nombre destroza su control. En este punto, la transformación de Shref es crucial. O se convertirá en una persona más dura y despiadada, o afrontará sus propias heridas emocionales por primera vez. Esta confrontación afecta directamente su relación con Nissan. Porque la mayor debilidad de Shref es amar estando herido. El amor de un hombre herido es apasionado, pero también puede ser destructivo. Nissan se encuentra precisamente en este frágil umbral. El asunto del falso sueño plantó una semilla de inseguridad en el corazón de Nissan. Luchó contra el fantasma de la vida de Shref durante mucho tiempo. Es muy difícil para una mujer competir con la figura idealizada del pasado del hombre que ama. Porque los sueños son perfectos, las realidades son frágiles. El resentimiento de Nissan no son simples celos. Se pregunta si realmente tiene un lugar en el corazón de Shref. No quiere vivir con una sombra. Aunque la confesión del falso sueño parece resolver este problema superficialmente, en realidad plantea una pregunta más profunda. ¿Ha dicho Shref realmente adiós a su pasado? ¿O aún carga con ese viejo sueño en un rincón de su mente, incluso mientras ama a Nissan? Aquí es donde entra la frase de Shref: eres mi sueño, mi fantasía y mi realidad. Aunque esta afirmación parezca un clímax romántico, en realidad es una declaración de ajuste de cuentas. Shref dice que por primera vez está haciendo espacio para una mujer, independiente del pasado. Quiere decir, no eres mi sueño, eres mi realidad. Pero ser sincero es pesado. La verdad requiere confrontación, no huida. Si Nissan es la verdad de Shref ya no puede esconderse. Ni de HDR, ni de su pasado, ni de sus propios miedos. Al observar la expresión de Nissan en el tráiler, se siente que ya no se conformará con palabras. No quiere ser la heroína de un cuento de hadas. Quiere una relación real. Quiere ver que el amor de Shref no es solo un instinto protector. Porque el mayor error de Shref es que, al intentar proteger a la mujer que ama, no le dijo toda la verdad. Pero Nissan ya no quiere que la protejan, quiere estar a su lado. La estructura emocional del episodio 33 me recuerda a un punto de inflexión en una novela. Ya sabes, cuando el protagonista se enfrenta al riesgo de perderlo todo y por primera vez comprende realmente lo que quiere. Shref está en ese punto. Su relación con HDR está a punto de romperse. Los secretos del pasado se revelan uno a uno. Y la posibilidad de perder a Nissan lo hace más vulnerable que nunca. En este episodio, Shref tendrá dos batallas, una externa y otra interna. Externamente, una confrontación con HDR. Internamente, una confrontación con su propia identidad. Si se revela la verdad sobre la paternidad, la perspectiva de Shref sobre la vida cambiará. Siempre ha sido padre de huérfanos, pero por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de convertirse en padre de verdad. Esta situación también afectará el futuro que quiere construir con Nissan.
Porque ahora no se trata solo de amor, se trata de la posibilidad de formar una familia. La confesión del falso sueño podría ser el cierre simbólico de una puerta. Esa figura representaba las emociones insatisfechas de Esref de su pasado. Si ese telón se cierra, Esref ya no podrá darse el lujo de usar el pasado como excusa. Si quiere quedarse con Nisan, lo hará por decisión consciente. Y esta decisión requerirá sacrificio. La pregunta de si la verdad del amor puede superar todas las mentiras cobra sentido aquí. Porque en esta historia, las mentiras no son solo palabras habladas. Las verdades ocultas, los enfrentamientos pospuestos y las sentencias silenciadas por miedo también son mentiras. Las poderosas palabras de Esref a Nisan solo tendrán sentido si hay transparencia detrás de ellas. En el episodio 33, el lado duro de Esref chocará con su lado tierno. La confrontación que tendrá con HDR puede enfurecerlo. Pero el miedo a perder a Nisan puede obligarlo a ceder por primera vez. Este episodio es crucial para el desarrollo del personaje de Esref, porque hasta ahora, era un hombre arrastrado por el destino. Por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de elegir su propio destino. Nisan, en cambio, ya no es pasiva. Quiere acompañar a Esref, pero no quiere estar en la sombra. Si Esref realmente dice, "Eres mi sueño", debe demostrarlo con acciones. Conquistar el corazón de Nisan requerirá más que palabras románticas, franqueza, honestidad y valentía. El episodio 33 puede ser el umbral de un renacimiento, no de una despedida. Pero el renacimiento siempre trae dolor. Despedirse del pasado de Esref no será fácil. Si rompe lazos con HDR, Esref perderá el apoyo más fuerte de su vida. Pero quizás esta misma pérdida lo ate aún más a Nisan. En definitiva, esta historia muestra la diferencia entre los sueños y la realidad. Ser un sueño es hermoso, pero temporal. Ser una realidad es difícil, pero perdurable. Esref ahora debe tomar una decisión. ¿Vivirá en el sueño del pasado o construirá una nueva realidad con Nisan? Si el amor se hace realidad, puede superar todas las mentiras. Pero para ello, Esref primero debe ser honesto consigo mismo. Porque a veces uno se dice la mayor mentira. Y quizás la verdadera pregunta del episodio 33 sea esta. ¿Podrá Esref amar de verdad por primera vez? No con su pasado, no con sus miedos, sino con un corazón completamente libre. Si lo logra, la frase "eres mi sueño" dejará de ser solo una frase final y se convertirá en un punto de inflexión en la historia.